Buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hora. Estamos más que agradecidos del Señor por su misericordia para con nosotros. Bueno es para nosotros alabar y bendecir su nombre, por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él estará haciendo en cada uno de nosotros. Agradecido porque nos ha dado esta mañana para nosotros poder venir delante de Él y seguir alabando su nombre por medio de la predicación de su palabra. En esta mañana yo quiero invitarle, por favor, a que podamos venir delante del Señor en oración, poniendo este tiempo que nosotros vamos a tener la predicación de la palabra en las manos de Él, para que sea Él quien bendiga cada una de las cosas que hemos de decir y que use su palabra para que nuestras vidas sean transformadas. Vamos a orar a nuestro Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos tu nombre, te adoramos. Te exaltamos a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres nuestro Rey, tú eres el Señor de nuestras vidas, tú eres el Redentor de nuestras vidas, tú eres el único digno de ser exaltado y adorado. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que tú nos dé la gracia, la sabiduría para poder enseñar tu palabra, para poder dar tu palabra y que tu palabra pueda edificar a tu pueblo. También venimos delante de ti en el nombre de Jesús para alabar tu nombre, para bendecirlo como pueblo tuyo, como iglesia tuya que somos, oh Dios. Aquí estamos para darte toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos use y que tu palabra traiga gloria a tu nombre, salvación a los perdidos y edificación a tu pueblo. Cosas por las cuales te damos gracias y las rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En esta mañana vamos a continuar una vez más hablando acerca de la fe bíblica. Recuerde que hemos estado hablando acerca de la fe bíblica. Ya esta es la tercera semana. Hemos hablado algunas cosas relacionadas a la fe bíblica. Hemos hablado las razones o la necesidad que tenemos hoy, o la necesidad que tenemos hoy de poder hablar de lo que es la fe bíblica. Y la semana pasada nosotros vimos o nos quedamos viendo el segundo punto de esta serie. Y ese segundo punto de esta serie nos habla a nosotros de que la fe bíblica expresa la respuesta humana a Dios, a un Dios que se revela con su amor, su sabiduría y su poder, pero también con su exigencia. Y esa respuesta debe ser una respuesta de confianza y de obediencia a Él. La semana pasada nosotros vimos cómo el hombre responde a Dios y vimos esto ilustrado en la vida de Abraham, cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice que saliera de su parentela, que dejara su parentela y siguiera a lo que Dios le había dicho, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Pero también vimos una parte cuando Abraham, en ese caso que no era Abraham todavía, sino Abraham, no respondió a Dios, no tuvo una respuesta de fe a Dios. En el mismo capítulo 12, versículo 10 en adelante, cuando dice la historia que hubo un tiempo de hambruna, un tiempo que una gran hambre estaba arropando aquel lugar. Y Abraham lo que hace es, decide ir a Egipto, pero él decide la forma como entrar a Egipto, las cosas que va a hacer, y busca también una salvación o un salvador que no es Jehová Dios, sino su mujer. Y vimos cómo él da una respuesta no de fe, no una respuesta de una fe bíblica en un momento de crisis. También vimos esto ilustrado por la vida de los hermanos de la iglesia en Tesalónica, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, versículo 6 hasta el 10, donde el mismo apóstol Pablo habla de que estos hermanos en un momento determinado de su vida, en medio de las pruebas y las dificultades, decidieron mostrar o responder a su Señor en fe, al punto que su fe fue dada a conocer a todos los lugares, porque ellos mismos, las personas, daban testimonio de cómo ellos o cómo el pueblo o estos hombres que estaban viviendo su fe se habían convertido de servir a los ídolos y ahora por la fe en Jesucristo estaban sirviendo al único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que esa fe lo llevó a ellos a esperar en una promesa que Dios le había dado de que el Señor volvería por segunda vez a buscar a su pueblo. En ese contexto vimos entonces que el pueblo de Dios, que el hombre de Dios, que los hombres de fe
que las mujeres de fe tenemos que responder a Dios en fe, que tenemos que responder como una muestra, tenemos que responder a Dios con confianza y obediencia a su palabra. En esta mañana nosotros vamos a continuar viendo ese tema, hablando de la fe bíblica, viendo este segundo punto. Y quiero ver dos ejemplos más en esta mañana. Quiero ver dos ejemplos más. Y para eso yo quiero invitarte a que abra tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y estemos leyendo allí desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Nosotros podemos mirar en la palabra de Dios lo siguiente. Dice que cuando bajó del monte, si después que Jesús bajó del monte, después que Jesús había hecho había dado aquel discurso que se llama el discurso de la montaña, dice, cuando bajó del monte, gran multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Versículo 5 dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, soy soldado, con soldados a mis órdenes, y le digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos, a mi siervo hace esto y lo hace. A oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado esa misma hora. Que Dios bendiga una vez más su palabra. Recuerde que estamos viendo el segundo punto de esta serie y hemos estado diciendo que este segundo punto nos lleva a nosotros. El primer punto nosotros vimos el concepto de la fe. ¿Qué es la fe en el contexto bíblico? ¿Qué nos lleva a mirar la fe en el contexto bíblico? Ahora, en este segundo punto, nosotros estamos mirando la fe como la fe bíblica, como la expresión o la respuesta humana a Dios, a un Dios que se revela, a un Dios que se ha revelado con su amor, sabiduría, poder y sus exigencias, una respuesta de confianza y obediencia. En este punto que nosotros acabamos de ver, tenemos aquí por lo menos dos historias muy interesantes que nos van a hablar de esa respuesta del hombre a Dios. Y yo quiero que usted y yo nos quedemos mirando algunas cosas que son interesantes. Recuerde que nosotros hablamos la semana pasada y vimos que hay algunas razones por las cuales usted y yo tenemos que hablar, por las cuales nosotros tenemos que hablar de la fe bíblica. Y hablábamos que una de las razones es porque muchas personas se han extraviado de la fe, han abandonado la fe, se han desenfocado de la fe. Y en esa condición desenfocado de la fe, han caído en situaciones terribles delante de Dios. La intención que nosotros tenemos es que como creyentes, como hijos de Dios que somos, debemos entender, debemos conocer la manera como nosotros estamos llamados a vivir para agradar a aquel que es el Rey Salvador de nuestras vidas. En este segundo punto, nosotros queremos ver en esta historia o en estas dos historias que nosotros vemos en estos 13 versículos. Lo primero que nosotros podemos mirar y lo primero que nosotros debemos decir antes de
comenzar a hablar esto es que usted y yo como creyentes necesitamos reconocer que Dios ha decidido, Él eligió o decidió usar el medio de la fe como un medio excelente, como el medio por excelencia para comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con Él. Mira, hermano, la única manera que tienen los hijos de Dios de comunicarse con Dios, la única manera que Dios tiene para comunicarse con nosotros, sus hijos, es por medio de la fe. Cuando nosotros creemos, cuando Dios deposita esa fe en nuestros corazones y esa fe nosotros creemos y aceptamos el sacrificio de Jesucristo, somos salvados. Pero en esa misma fe nosotros estamos llamados a vivir dándole gloria a Dios, viviendo la nueva vida en Cristo, la nueva creación que nosotros somos en Cristo. Y esa nueva creación que somos en Cristo nos lleva a vivir una vida santa a Dios. Podemos responderle a Dios desde la fe. Y lo que nosotros tenemos aquí son dos ejemplos precisamente que nos hablan de dos situaciones diferentes, pero que estas personas ambas respondieron con una fe inquebrantable delante de nuestro Señor. Lo primero que tenemos es versículo 1 hasta el 5 de este capítulo 8, donde tenemos un leproso. Este leproso lo que hace su fe, o cómo él responde por medio de la fe a Dios. Y lo primero que hace es reconocer que Jesús es el Cristo, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el soberano. Dice, porque se le acercó un leproso diciendo, Señor, si quiere, límpiame. El hecho de un judío poder venir delante de Jesús y reconocerle como Señor, es posible que este hombre tuviera convencido en su corazón que Jesucristo es la provisión que Dios el Padre le había hecho a Abraham, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el enviado de Dios. Y para poder creer esto, para poder llegar a este conocimiento, solo es posible por medio de la fe. Y este hombre lo que hace es por medio de la fe reconocer que ese maestro, que ese hombre que anduvo entre los hombres era precisamente Dios hecho hombre. Y por eso nosotros vemos que se acerca al Señor y le dice, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús responde a este acto de fe con algo inusual, con algo que no podía entenderlo quizá un judío, con algo que la gente de aquel tiempo no podía entender. ¿Y qué es? Que Jesús viene y le pone la mano, dice tocándole. Y es bueno que esto sea aquí resaltado. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante este hombre quedó limpio de la lepra. Este hombre tenía una enfermedad incurable para ese tiempo. Pero aparte de incurable, era una enfermedad que lo ponía apartado de los demás. Era una enfermedad que era reconocida como algo de inmundicia. Estas personas no estaban en el pueblo, no estaban en la ciudad, tenían que estar apartados. Y cuando venían a la ciudad o al pueblo donde estaban las personas, tenían que venir de espalda diciendo inmundo, 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 para que todo el mundo se apartara y le dejara el camino. Lo interesante es que este hombre rompe todas esas tradiciones y se acerca a Jesús y le dice, yo sé que tú eres Dios, yo puedo creer que tú eres Dios, yo puedo confiar que tú eres el único que me puede sanar, tú me puedes limpiar. No había ciencia para sanar a este hombre, solo un milagro de Dios. Y este hombre lo que está haciendo es respondiendo por su fe al Dios vivo, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que limpia y al Dios que perdona. Lo interesante es que Jesús responde tocándole, poniendo sus manos y haciendo a este hombre limpio al instante de su lepra. Hermanos, lo que este leproso hizo fue un acto de fe. Ahora, bien que usted y yo entendamos que no es el asunto la fe por la fe, es la fe por donde está puesta. Él puso su fe
Él puso su confianza en Jesús el Cristo. Él puso su confianza en el único que podía sanarle. Él no puso la confianza en nadie más. Él no puso la confianza en cualquiera. Él puso la confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Él se acerca, Señor. Y cuando habla Señor, dice, tú eres el soberano, tú eres el creador, tú eres el dueño de todo. Jesús responde al acto de fe de este hombre y le dice, mira, está sano, no se lo diga a nadie, ve y cumple con lo que tiene que hacer. Y este hombre dice que cuando entró, salió, imagino que fue allí a los sacerdotes e hizo como tenía que hacer. El segundo ejemplo que nosotros tenemos es de otro hombre que no es judío. No es judío. Yo creo que por el contexto podemos ver que no es judío. Pero el centurión, dice que un centurión, un hombre que tenía, Capernaum se sacó un hombre que tenía un batallón de personas, de 100 personas, centurión, y le suplicó, le dijo, Señor, una vez más, este hombre por la fe está reconociendo quién es Jesús. Señor, mi criado está enfermo, postrado en una cama, paralítico, sufriendo mucho. Mire, ninguno de los religiosos de aquel tiempo pudo hacer lo que Jesús hizo. Sanar leproso, levantar paralítico, resucitar los muertos. Estas personas vienen a Jesús porque entienden que Jesús es el único que puede salvarlo. Que Jesús es el único que puede levantarlo. La fe de este hombre es una fe tan grande que Jesús tiene que alabarla. Mire que dice en el versículo 10, a oírlo Jesús se maravilló, Jesús se sintió complacido, Jesús se sintió lleno de alabanza por este hombre. Dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Cómo Jesús se da cuenta de la fe grande de este hombre? Este hombre le dice a Jesús, él le dice, mi criado está enfermo. Jesús le dice, está bien, no hay problema, tú llegaste a mí. Es una muestra de que tú crees que yo tengo todo el poder para hacerlo. Y como tú entiendes que yo soy Dios, tengo el poder, por ende yo voy a sanar a tu hombre. Voy a ir allá. Y él le dijo, no, tú no tienes que ir, Señor. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi casa. Yo no soy digno de que tú vayas a mi casa. Es más, mi fe es tan grande, mi fe llega tan lejos, que yo creo que solamente tú tienes que decir la palabra y mi criado será sano. La fe de este hombre fue un poco más. Este hombre se atrevió a decirle, Señor, yo no solamente creo que tú puedes sanarlo, sino que yo creo que tú tienes poder para sanarlo desde aquí. Tú no tienes que ir allá. Tú eres el todopoderoso Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el Curios, tú eres el Rey, el Soberano. Jesús se ve maravillado por la fe de este hombre. Hermanos, cuando nosotros miramos la respuesta de estos hombres de fe, esto nos lleva a entender que estas personas realmente mostraron una confianza en Jesús como el Señor, como el Creador, como el Rey, como el enviado de Dios, como el único que podía cambiar la situación del hombre. Y por eso vienen delante de Él. Por eso dice Jesús al terminar en el versículo 13, le dijo al centurión, vete, así como has creído, así como es tu fe, así como es tu confianza en mí, te sea hecho. Y dice que el criado fue sanado esa misma hora. Hermanos míos, el creyente, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los salvados en Jesucristo, los que hemos entrado a la gracia de Dios por la fe, los que estamos seguros que vamos a estar en gloria con el Señor por la fe en Él. Necesitamos entender que no podemos vivir esta vida. No hay un espacio, no hay un segundo en la vida cristiana que podamos vivirla lejos de Jesucristo y lejos de la fe en Jesucristo. Los dos ejemplos aquí son importantes. Un enfermo, leproso, inmundo, que se atrevió a romper las barreras y llegar hasta Jesús.
Eso era una situación increíble, pero él rompió todo. A él no le importó nada. Su fe le llevó a que no le importara los impedimentos que tenía para llegar a Jesús y pedirle cara a cara al maestro, sáname. Pero tampoco el otro hombre, el centurión, que viene y le dice, yo creo que tú tienes poder, sana a mi criado que está postrado. Nadie más, solo tú puedes sanarlo. Hay una historia también que sigue, tres historias más. Nosotros podemos ver en el capítulo 9 cómo los hombres pueden responder, cómo debe ser la fe bíblica, cómo la fe bíblica expresa la respuesta humana a un Dios que se revela en amor, sabiduría y poder. Esta gente conocían que Jesús, Dios, se estaba revelando con poder. Capítulo 9, nosotros tenemos otra historia. Dice capítulo 9, versículo 1 al 8. Subiendo Jesús en la barca, pasó al otro lado y llegó a la ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Permítame dejar la historia ahí. Hay otra, en Lucas nos habla de cómo esta gente llegaron a Jesús. Dice que la multitud era tan grande que esta gente tuvieron que hacer malabares, como uno dice en dominicano. Estas personas tuvieron una fe inquebrantable. La fe de estas personas no se detuvo. Nada podía detener la fe de estas personas. Ellos decidieron que iban a poner su fe, su confianza en Jesús, en el Cristo, en el Señor. Y ellos querían estar cara a cara con Jesús. Mire, dice que la multitud era tan grande que no había espacio para que ellos pasaran. La fe de ellos les llevó a desbaratar el techo ajeno, romper un techo y bajar al paralítico frente a Jesús. Y lo bajaron desde el techo. Ellos no le importó el costo. Ellos no le importó lo que podía costarle hacer lo que hicieron. A ellos lo único que le importaba era estar delante de Jesús, porque entendían por medio de la fe que Jesús era el único que podía resolver sus problemas. Y Jesús era el único que podía resolver el problema de su amigo. Dice que eran unos amigos que llevaron un paralítico. Y esto trajo una situación un poquito difícil. Porque cuando Jesús, viendo, dice, la fe, la confianza que ellos tenían, viendo que solamente Jesús podía sanarle, confiaron, que decidieron poner todo en las manos del Señor. Jesús le dijo, anímense que los pecados de ustedes fueron perdonados. Ellos no fueron buscando perdón de pecado, ellos fueron buscando sanidad física. Jesús dijo, la fe de ustedes nos lleva o me lleva a mí a sanar el corazón de ustedes. Sus pecados han sido perdonados, ustedes han sido reconciliados con el Padre. Ya ustedes no están bajo la ira de Dios. Y la situación se da que aquellas personas que están ahí comienzan a cuestionar a Jesús, diciendo, ¿y quién es este que puede perdonar pecado? Y Jesús le dijo, para que ustedes vean que yo tengo poder para perdonar pecado, voy a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Le dijo al hombre, y le dijo a ellos, ¿qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Lógico que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, los pecados de ustedes son perdonados. Pero la verdad es que Jesús, Dios hombre, no solamente podía decirlo, sino que lo hacía en el corazón. Aún más, Él quiso dar un testimonio y le dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre, para que sepan que el Hijo de Dios, para que sepan que el Mesías, para que sepan que el enviado, para que sepan que yo soy el creador, el sustentador de todas las cosas, tiene poder y tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado al hijo paralítico. Como ustedes tienen fe, yo les he perdonado su pecado, para que sea evidente a estas personas que la fe de ustedes me llevó a mí a perdonar sus pecados. Yo le digo a ustedes, en el nombre del Padre, levántense, levántate paralítico y anda. Y este paralítico se levantó y se fue, para que todos sepan, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, se fue a su casa. Y cuando la multitud vio, creyó. Cuando la multitud vio, versículo 8 dice, cuando vieron todo, temieron y glorificaron a Dios. Estaban alabando a Dios. Ahí creyeron que Jesús era el Cristo. Pero los amigos de este hombre y el mismo paralítico creyó que Jesús era el Mesías, el enviado, el Señor, el único que podía cambiar las condiciones de su vida.
otra historia que tenemos ahí, en este mismo capítulo 9, va del 18 al 30. Una historia muy interesante también, porque es una historia que dentro de la historia hay otra historia. Estamos viendo la respuesta de los hombres de fe. ¿Cómo responde el hombre de fe ante un Dios de todo poder, ante un Dios lleno de amor, ante un Dios que es sabio, ante un Dios que exige? Tiene que responder con confianza y obediencia. El paralítico no solamente confió, sino que obedeció. Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Ahí estaba confianza y obediencia, porque hizo lo que Jesús le mandó. Capítulo 9, versículo 18 dice, y mientras decía estas cosas, algunas siguió hablando, algunas cosas más con los que estaban allí. Y aquí dice que vino un oficial de la sinagoga, un judío, y se postró delante de él diciendo, un religioso de aquel tiempo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús lo siguió y también sus discípulos. Y aquí una mujer en el camino entonces, que había estado sufriendo un flujo de sangre por 12 años, se acercó por detrás y tocó al borde de su manto. Pues decía para sí, si tan solo tocara su manto sanaré. Pero Jesús volviéndose animando le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Al instante la mujer quedó sana. Qué interesante, una vez más, una mujer que tiene 12 años sufriendo, padeciendo con algo incurable para su tiempo. Ella decía, solamente hay una sola forma de que mi cuerpo sea sanado. Hay una sola persona que puede sanar mi herida. Hay una sola persona que puede sanar este flujo de sangre. Hay uno solo. Y dice que su confianza, su respuesta al Dios de todo poder, ella decía, si tan solo le toco. La confianza de ella ya no tenía que ver a Jesús cara a cara. Ella no tenía que escuchar la palabra de Jesús. Ella solamente sabía que si le ponía la mano, Jesús obraría un milagro en su vida. Y así sucedió. Jesús una vez más le dice, tu confianza, tu dependencia, tu confianza en mí te ha llevado a la sanidad. Y dice que inmediatamente fue sanada. Sigue la historia hablando entonces de aquel otro hombre que siguió Jesús de camino, y cuando entró a la casa del oficial vio que estaban allí los flautistas y el gentío en un ruido en desorden. Jesús le dijo, retírense porque la niña no ha muerto sino está dormida. Y se burlaban. ¿Cómo que está muerta? Pero Jesús le dijo que no. Cuando había echado fuera a la gente, entró y la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esa noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús, entonces pasó otro milagro, que voy a leerlo. Entonces dice Jesús, 2 ciegos le siguieron gritando diciendo, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se le acercaron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creen ustedes? ¿Pueden creer? ¿Creéis? ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? Pues puedo hacer esto. ¿Pueden creer que yo puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en ustedes según la fe que ustedes tienen. Y se le abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, a nadie, mira que nadie lo sepa. Pues ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Es decir, vemos a Jesús obrando por medio de la fe. Hermanos míos, creyentes evangélicos, hombres y mujeres de fe, necesitamos entender que no podemos vivir un segundo de nuestra vida lejos de la fe bíblica. No podemos darnos el lujo de vivir una vida sin fe en Jesucristo. Estas 3 historias que tenemos en este capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 30 o 31, nos lleva a nosotros a mirar 3 cosas en las 3 historias. En primer lugar, lo primero que pasó, capítulo 9, versículo 1 al 8,
nosotros podemos ver que estos hombres realmente confiaron que Jesús tenía poder para sanar a aquel hombre que estaba paralítico. Nadie puede, mire, hay personas que han nacido paralíticos y no hay ni el médico chino puede levantarlo. Jesús en el instante restauró a aquella persona. Lo hizo porque confiaron en él. Cuando estas personas confiaron, Dios lo liberó. Hermanos, la fe de estas personas le llevó a esto. La segunda historia es la de aquel hombre que viene y le dice, mi hija está muerta. Mire cómo este hombre era un judío, trabajaba en la sinagoga, era un religioso de aquel tiempo, sabía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y le dice, Jesús, mi hija está muerta. Señor, maestro, porque lo reconoce como lo que él es, un maestro. Mi hija está muerta. Y qué interesante, está muerta, acaba de morir. Y él le dice, yo sé, yo confío, yo entiendo que si tú le pones las manos sobre ella y vivirá. La fe de este hombre llegaba más lejos que los paralíticos. La fe de este hombre llegaba más lejos que la otra historia de la mujer que dijo, yo solamente tengo que poner las manos en la vestimenta de Jesús para ser sanado. Esto nos habla, hermano, que estos hombres, este hombre y esta mujer de esta historia se aferraron al rey, al soberano, al que da vida, al que cambia la vida y que le da sentido a la vida del hombre. Recuerde que estamos hablando que la fe bíblica expresa las respuestas humanas a Dios. ¿Cómo responde el hombre en fe al rey, al soberano, al Señor de su vida? Y responde en confianza. La última historia que tenemos es la de los ciegos. Estos ciegos van un poquito más, porque ellos no solamente están clamando por misericordia, sino que estos ciegos, estos no videntes, vienen y reconocen que Jesús es el rey, que Jesús es la promesa de Dios hecha a David, que Jesús es el Mesías, que Jesús era quien Israel esperaban. Jesús es el rey. Porque le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice Jesús, lo reconocen, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús escucha esto, lo lleva a la fe. Dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Ustedes confían en que yo como hijo de David tengo poder para hacerlo? Jesús le dijo, ellos le dijeron sí. ¿Y qué pasó? Jesús les respondió, háganse ustedes según la fe de ustedes. Y dice que estas personas fueron sanadas también. Se le abrieron los ojos y Jesús les advirtió, no hagan esto, cállense. ¿Sabe qué, hermanos? Algo que nosotros debemos aprender de estos hombres, de estos ciegos, de estas personas que estaban ciegas, es que su fe llevó a responderle a Dios. Cuando ellos recibieron la sanidad de Dios, ellos hicieron algo. Jesús les dijo, no lo difamen, no lo divulguen, no digan nada. Pero ellos no pudieron quedarse callados. Ellos, cuando salieron, divulgaron su fama por toda la tierra. Ellos dieron testimonio. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, Él nos ha sanado, Él nos ha dado la vista. Ustedes sabían, éramos ciegos, pero Él nos ha puesto a ver. Estas personas, su fe les llevó a responder y cumplir con la misión de divulgar que Jesús, el Rey, el Señor, el Soberano, el Todopoderoso Dios, lo había sanado. Así debemos responder nosotros los creyentes. Así tenemos que responder nosotros hoy. Nuestra fe, la fe bíblica que mora en nuestros corazones, la fe que nosotros debemos vivir, debe responder a Dios dando a conocer a Jesús, dando a conocer el plan de Dios, dando a conocer la encomienda que Dios nos ha dado. Y es que hay salvación en Jesucristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Pero la gran mayoría de nosotros no queremos responderle a Dios. Hermanos, la fe como obediencia y perseverancia en hacer la voluntad de Dios debe llevarnos a nosotros a confiar en Dios y su plan eterno para redimir al hombre.
Yo creo que la gran mayoría de nosotros no creemos que realmente el plan de Dios redime, salva a los hombres. Nos hemos quedado callados, no hemos respondido al plan de Dios. Debe llevarnos a nosotros a confiar, hermanos míos, en que Dios nos ha puesto en esta tierra como sus voceros, que Dios nos ha puesto para dar testimonio, para ser testigos de Él. Recuerden las palabras de Jesús: y recibiréis el poder del Espíritu de Dios y me seréis testigos. Nosotros los creyentes estamos aquí para ser testigos de Dios, para dar a conocer a Dios, para dar a conocer a Jesús, para dar a conocer al Mesías, para dar a conocer el reino, para dar a conocer el plan de Dios. La predicación del Evangelio es una respuesta de nuestra fe bíblica. Si no estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, estamos perdidos. Y hermanos míos, estas historias que nosotros acabamos de leer, 5 historias de hombres de fe, de hombres y mujeres de fe, nos llevan a ver la respuesta de estos hombres. Ellos confiaron, ellos creyeron en Jesús, en el Redentor de su vida. Ellos creyeron que el Señor podía liberarlo. Ellos creyeron que el Señor podía guiar su vida. Y lamentablemente, hoy día, muchos creyentes, hablando honestamente, no pueden confiar que Dios salva. No pueden confiar que Dios restaura los matrimonios. No confían que Dios sana a los enfermos. No confiamos de que para Dios nada es imposible. Hemos perdido esto como creyentes. No confiamos en Dios y en su poder. No confiamos en aquel que estuvo muerto y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Hay muchos de nosotros que vivimos vidas miserables. ¿Por qué, hermanos míos? Porque nuestra fe no nos alcanza para venir delante de Dios y decir: Señor, estoy enfermo, yo quiero que tú me sanes. No me alcanza para venir: Señor, mira mi problema con mi esposa o con mi esposo. No me alcanza para yo venir traer el problema que tengo con mis hijos delante de Dios. No me alcanza para decirle: Señor, no tengo economía. No me alcanza para decirle: Señor, tengo otro problema. ¿Aquel problema? La fe bíblica es la respuesta de Dios. Eso significa, hermano, que usted y yo tenemos que evaluar y examinar realmente nuestra fe. Ahora bien, cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que el concepto de fe que se promueve en algunos de los creyentes en el día de hoy, es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. No se asemeja en nada. La fe de algunos solamente le da para entrar a ser salvo y tener el perdón de pecado y la vida eterna. La fe de algunos solamente le da para venir a un culto el domingo, si no está lloviendo y si no le duele la cabeza. La fe de algunos solamente le da y le sirve para estar bien con Dios cuando no hay dificultades en su vida. Pero hermano, esa no es la fe bíblica. La fe bíblica me capacita. La fe bíblica nos da a nosotros las herramientas para estar firme en este peregrinaje desde el Calvario hasta la eternidad. Solamente por la fe bíblica, en confianza, en obediencia, dependiendo en aquel que es el Redentor de nuestras vidas. Hermanos, usted y yo necesitamos entender que muchos de nosotros no estamos viviendo la vida de fe. Hemos estado viviendo con una fe nula. Hemos estado viviendo con una fe apagada. Hemos estado viviendo con una fe muerta. Hemos estado viviendo con una fe fingida. Si nosotros vamos y estudiamos seriamente, exegéticamente hablando, el sentido bíblico de la fe, partiendo de Hebreos, o mejor dicho de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y de su interpretación en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 y Romanos 1:17, nosotros nos damos cuenta que la fe tiene que ver con una vida de confianza y una vida de fidelidad al Señor. Es una vida que nosotros confiamos y esperamos en Dios, en sus promesas, en su palabra y en sus promesas. Es confiar que Él sigue siendo el Redentor de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Es una vida de fidelidad, creerle a Dios, vivir dependiendo de Dios, esperando en Dios en todo momento, en toda circunstancia, aunque el mundo se nos esté cayendo arriba.
Cuando nosotros experimentamos la fe bíblica, hermano, podemos concluir y podemos decir que la fe bíblica es confianza y obediencia para hacer la voluntad de Dios a cualquiera que sea el costo. Es fidelidad a Dios, el ser fiel al Señor en todo momento, en todas las circunstancias que el Señor nos lleve a vivir. Y esto nosotros podemos mirarlo en la vida de muchas personas. Es como Habacuc dijo, mire, vamos a Habacuc. En Habacuc capítulo 3, después que Habacuc tiene ese momento, esa discusión con Dios, ese momento donde Habacuc le está diciendo, Señor, pero explícame por qué no va a permitir pasar por todas estas cosas. Es cuando Dios le dice a Habacuc capítulo 2 versículo 4, aquí dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, mas el que es fiel, por su fe vivirá, por su fidelidad, por ser un hombre dependiente de Dios, que es fiel a Dios, que vive para Dios. Esa confianza en Dios se le va a permitir vivir. Por eso al final, después que Dios le explica todas estas cosas a Habacuc, Habacuc llega a esta conclusión en el capítulo 3, versículo 16, hasta el final. Oí y se entremecieron mis entrañas, dice Habacuc, con la respuesta de Dios. A tu voz temblaron mis labios. Entra pesadumbre en mis huesos. Tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, dice Habacuc. Al pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc dice, no importa lo que pase, aunque tengo miedo. Porque dice, aunque la higuera no brote, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque falte las ovejas del aprisco y no haya vacas en el establos, con todo yo me alegraré en el Señor. En otras palabras, con todo yo confiaré y estaré alegre en mi Señor. Me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. El Señor es Dios. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la sierva. Por las alturas me hace caminar. En otras palabras, nosotros podemos decir, hermanos míos, el creyente entiende que todavía podemos poner nuestra confianza en el Señor, que todavía el creyente puede confiar en Dios, todavía Él puede poner al creyente en los lugares altos. Pero eso solamente podemos hacerlo por medio de la fe en Jesucristo. Solamente. Hermanos, no importa la situación. Si nosotros estamos confiando y esperando en el Rey, en el Señor, nosotros necesitamos esperar pacientemente en Él. Esperar. Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de Abraham. Abraham, no en el pasaje que vimos la semana pasada, sino en el capítulo 22, versículo 1 al 14. Dios prueba a Abraham. Dios una vez más quiere probar a Abraham. Recuerda la historia. Dios le dijo en el 12, te voy a dar un hijo. Y Abraham le dice, pero ven acá. Un hombre de 75 años, una mujer de 65 años, ¿cómo va a tener un hijo? Pero más que eso, Dios le dijo, te voy a hacer grande, te voy a bendecir. Tus descendencias será, tus generaciones van a ser como las estrellas del mar. Entonces, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Yo imagino al pobre Abraham diciendo, pero ¿cómo es esto? Un viejo. Dios cumple su promesa, le da un hijo. Cuando este muchacho tiene entre 13 a 17 años, Dios una mañana le dice a Abraham, yo cumplí tu promesa. Mi promesa hacia ti, te di un hijo, pero ahora yo quiero que tú, a ese hijo que yo te di, a esa vida que tú esperabas, que tú tomes esa vida y ahora la mate y me la ofrezca a mí en sacrificio. Es algo como que no entra en la mente humana. Pero un hombre como Abraham, que es un hombre de fe, decidió responder a Dios en fe. Y en esa respuesta a Dios en fe, Abraham nos enseña a nosotros algunas cosas que nosotros, sin ver el pasaje, vamos a hablarla rápidamente. En primer lugar, Abraham por su fe entiende que Dios es fiel y que en la fidelidad de Dios, Dios va a cumplir su plan, aunque todo el panorama esté oscuro. Y Abraham nos enseña que él entiende, por su fe pudo entender que en Dios comienza y en Dios terminan todas las cosas. Abraham nos enseña que él sabía que la vida era de Dios y que la vida venía de Dios y que la vida solamente podía terminar en Dios. Abraham nos enseña, hermanos míos, que Dios es el dador de la vida y que Dios es el Señor de todo.
Pero también Abraham nos enseña que aún en medio de las cosas que no entendemos, estamos llamados a adorar a Dios siempre. Pero también nosotros podemos entender por la vida de Abraham que tenemos que confiar siempre en Dios, porque Dios siempre tiene la salida. Al final, Dios le dijo a Abraham: tranquilo, no le haga daño al niño. Yo sé que tú me amas. Yo sé que yo soy importante, lo más importante para tu vida, porque tú no rehusaste ofrecerme tu único hijo. El autor a los Hebreos dice que Abraham tenía fe de sacrificar al muchacho. La fe de Abraham le daba para sacrificar al muchacho y esperar que Dios le volviera a levantar al muchacho desde la ceniza, porque Abraham sabía que Dios había hecho una promesa en base a ese hijo, y que Dios, como es un Dios fiel, iba a cumplir en base a ese hijo la promesa que él le había hecho a Abraham. Ahora bien, hermano, nosotros necesitamos preguntarnos: ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Realmente estamos nosotros respondiendo a Dios con una fe bíblica? ¿Realmente podemos nosotros entender que Dios es fiel y que Él va a actuar en su fidelidad, que Dios siempre va a ser fiel, que Dios nunca dejará de ser fiel, y que aunque el mundo se nos esté cayendo arriba, nosotros debemos estar confiando y esperando en el Señor, porque Él es el Salvador de nuestra vida, Él es el Señor de nuestra vida, Él conoce todo? Y quiero terminar, mis amados hermanos, en esta mañana diciéndole esto: la fe bíblica nos enseña, vea o no vea resultados inmediatos, la fe bíblica es capaz de esperar, porque finalmente, como dice Habacuc, podrá decir que aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, todavía nosotros podemos confiar en Dios. Todavía Él sigue siendo el Señor. Todavía Él sigue siendo nuestro Dios, porque la meta de nuestro Dios para nuestras vidas es que usted y yo podamos tener una fe inconmovible, ya que una fe inconmovible es la señal de un cristiano maduro que ha permitido que la fe se introduzca en su vida, y este hombre y esta mujer aparta su vista de sus propios objetivos, de sus propias necesidades y su deseo, y lo pone solamente en su Redentor. Mis amados hermanos, recuerde, la fe bíblica expresa la respuesta humana a un Dios, a nuestro Dios, a un Dios que se revela con su amor, sabiduría, su poder y sus exigencias. Y esa respuesta debe ser siempre una respuesta de confianza y obediencia a Dios. Mi anhelo, mi deseo, hermanos míos, es que por la fe, esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, nosotros podamos vivir creyéndole al Señor, esperando en Él, que no importa lo que esté pasando, usted y yo estaremos firmes esperando en aquel que dijo: volveré. Que tu fe y mi fe nos lleven a vivir agradándole a Dios, entendiendo que la fe cristiana no es tanto lo que decimos creer, sino lo que nosotros manifestamos con un comportamiento coherente a lo que decimos creer. Mi fe en Cristo se revela en una conducta cristiana, en una conducta santa para Dios. Hermanos, miremos a estas personas que dejaron un ejemplo de fe, que su vida fue un ejemplo de fe. La vida de Abraham, vemos estos ejemplos que vimos. Este hombre que viene con este centurión que tiene primero el leproso, que rompe todos los esquemas para llegar a Jesús y pedirle a Jesús sanidad. Vemos el paralítico, aquel centurión que tiene un siervo paralítico que sabía que Jesús solamente podía sanarlo. Aparte de eso, vemos también en el capítulo 9 cuando aquellas personas vienen y traen a aquel paralítico y lo introducen en una cama y lo ponen frente a Jesús sin importar los obstáculos, porque la fe que ellos tenían era una fe inquebrantable que no la detenía ningún obstáculo en su vida. También tenemos la fe de aquella mujer, o más bien de aquel hombre de la sinagoga, aquel religioso, aquel hombre que era un religioso de aquel tiempo, pero que su vida fue transformada cuando él pudo venir a Jesús y decirle:
mi hija está muerta y el único que puede darle vida eres tú, porque tú eres el Señor, el dador de la vida. Y vemos a aquella mujer con una enfermedad incurable que también viene y dice, solamente puedo tocarlo. Si lo toco seré sano. Y vemos la fe de aquellos dos ciegos, aquellos no videntes que se atrevieron a reconocer a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios, y se atrevieron a decirle, Jesús, sánanos. Y Jesús le dice, si ustedes creen, yo puedo. Y dice que al instante fueron sanados, pero que su fe, hermano, la fe de ellos le alcanzó para decir, para divulgar, para proclamar, para dar a conocer que Jesús es el Señor. Mi oración es, hermanos míos, amigos que están escuchando en esta mañana, en primer lugar a los hermanos, que usted y yo podamos vivir una vida en dependencia y confianza en aquel que estuvo muerto, en aquel que está vivo y que está sentado a la diestra del Padre y que dijo que es aquel que intercede por nosotros, aquel que dijo que vengan y busquemos el socorro que solamente viene de él, que nos podamos acercar por la fe a Jesús y poner todos nuestros problemas, dificultades en sus manos, confiando que Él es el único que puede obrar conforme a su voluntad en nuestras vidas. A los amigos, reconocerle que la única manera del ser humano de estar en una relación perfecta con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay reconciliación, sin fe no se puede llegar al cielo. La única manera de estar con Dios por toda la eternidad es confiando en Jesucristo como el único medio que Dios ha provisto para dar salvación y vida eterna a los hombres. Mi oración es que como creyentes decidamos vivir este peregrinaje del Calvario hasta el cielo, hasta la eternidad, por medio de una fe en nuestro Señor, una fe inquebrantable, una fe viva, una fe que nos lleve a confiar en el que vive por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordias. Permite, oh Dios, que tu palabra pueda llevarnos a entender que la fe no es solamente lo que decimos creer, sino que la fe se manifiesta, esa fe bíblica, por un comportamiento coherente con lo que nosotros decimos vivir. Que mi fe en Cristo se va a revelar, a dar a conocer, se va a mostrar por medio de una conducta cristiana, que es una conducta de santidad. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces tenemos problemas, situaciones, dificultades y nuestra fe no nos alcanza para venir y ponerla en tus manos y clamar a ti por misericordia y clamar a ti por liberación y clamar a ti por sanidad. Oh Señor, la fe bíblica es la respuesta, es una respuesta, Señor, a Dios. La manera que tenemos de responderte a ti es por medio de una fe, de la fe que tú nos has dado, de esa fe bíblica. Nosotros queremos responderte de una manera adecuada, en confianza y en obediencia. Ayúdanos, Señor, a creer que tú sigues siendo el Rey. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y a aquellos amigos que están escuchando. Obren ellos para que por la fe en Jesucristo puedan tener salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.